Soy Rosa Sandoval, soy de Chile. Participo con el programa Medicina Urgencia de la Universidad Católica y hoy día les voy a hablar de algo que ya hablaron en verdad, de convulsiones. Pero vamos a hablar de cosas distintas, así que no se preocupen. No tengo ningún conflicto de interés. ¿Y por qué les digo que yo les voy a hablar de lo distinto que habló el doctor Aro en la mañana? Porque yo les voy a hablar principalmente de primoconvulsión, no les voy a hablar de crisis epiléptica propiamente tal, y les voy a hablar de estatus convulsivo, que yo creo que una de las cosas que nos da más miedo a los médicos que trabajamos en la urgencia. Y voy a partir y los voy a invitar a participar conmigo. ¿Tienen ganas? Sí, ¿no? Sí, eso, muy bien. Ya, perfecto. Entonces, se salió, perdón. Chan. Ahí estamos. Chuta. Perdón. La tecnología falló. Ahí va. Es que este de acá. No, no quiere. No, pero aquí va, aquí va, aquí va. Entonces, les voy a mostrar aquí. No sé si logran verlo ahí. No va a funcionar. Pero les voy a hacer yo la pregunta. Ahí está. Voy a hacer yo la pregunta. Supongamos que llega un paciente de 20 años sano con convulsión al servicio de urgencia. ¿Ya? Este paciente estuvo en una fiesta y después de eso ingresó con buen estado general, consciente, asintomático, tenía un examen físico normal, una hemoglobina normal, porque ustedes le tomaron exámenes, unos leucocitos de 12.000, unas plaquetas de 170.000, un ácido láctico de 4,5, así como medio límite, ¿cierto? Y una glucosa y un electrolito plasmático y un calcio normal. ¿Qué hacen ustedes con este paciente? Y esta era la invitación a que participaran con la pregunta, pero no quiso funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a ponerlo más grande a ver si se ve ahí. No le hago ningún estudio más de la urgencia, lo doy de alta para su casa, con un TAC de cerebro y un control en neurología ambulatorio. Estamos hablando que este paciente tiene una primoconvulsión, o sea, no un paciente epiléptico conocido que convulsionó. Y la otra opción que les planteo, hospitalizan al paciente para realizarle más estudios como un TAC de cerebro, electroencefalograma, una punción lumbar y una evaluación por el neurólogo antes de darlo de alta. Entonces, los invito a meterse a esa página web, WebPlac. No funcionó. Bueno, ahí está. Si se meten ahí a webplac.com con sus celulares, vamos, y ponen ese código, OISLCT, voy a saber qué opinan ustedes y qué hacen ustedes en Bolivia. Y vamos a ver con mi presentación si es que les sirve lo que les voy a contar. Vamos viendo si se van sumando. A ver si esto funciona. Estamos innovando acá en la medicina urgencia, así que apóyenme. Vamos a ver si funciona esto. Parece que no quiere funcionar. Entonces hagamos a la antigua nomás, levantemos la manito. ¿Cuántos de ustedes dan al paciente de alta para su casa con esta primoconvulsión? Sin miedo, vamos. Somos todos familia medicina urgencia. ¿Tan poquitos? ¿4? ¿Ya? Perfecto. 5, 6. ¿Ya? ¿Cuántos pacientes lo estudian? Así como le hacen escáner, le hacen más cosas. Ahí está resultando, mira. Ahí va resultando, ya, bien. 50 y 50. No fueron las manos que me levantaron, me están mintiendo. Ahí levantaron una manito más, levantaron una manito más. Cambiaron de opinión. Todos lo hospitalizan. Wow. 70%, 30%. Ya. Vamos llegando al 50-50 de nuevo. Wow. Decídanse, amigos bolivianos, ¿qué hacemos con el paciente? Ya. Parece que estamos divididos, ¿cierto? Parece que la mayoría no sabe todavía si dejarlo hospitalizado o estudiarlo más y mandarlo para la casa. Entonces, avanzando en nuestra presentación, siempre hay que hacer la evaluación primaria del paciente, como le habíamos conversado. Hay que definir el riesgo del paciente para poder decir si el paciente se va para la casa o si se queda hospitalizado. No hay que hacer un anclaje precoz, ¿ya? No porque el paciente convulsionó es epiléptico o no porque el paciente convulsionó tiene una patología solo del cerebro. Tenemos que salir del cerebro y pensar en otras cosas. El estudio mínimo en la sala de urgencia son los exámenes de laboratorio básicos, ¿cierto? Que los vamos a mencionar. Y lo ideal es usar las benzodiazepinas precozmente. Y estos mensajes son los que yo quiero que se lleven de esta presentación. Cuando uno habla de una convulsión, ¿cierto? Hay una hipersincronía desorganizada en el cerebro y normalmente las convulsiones no duran más de 4 minutos y tienen sí o sí un estado poictal.
Y esa es la clave para diferenciarlo, por ejemplo, del síncope, ¿ya? El paciente con síncope se cae, hace movimientos tónico-clónicos, porque hasta un 12% de los pacientes que se sincopean pueden tener movimientos tónico-clónicos generalizados, y posteriormente el paciente despierta y no sabe qué le pasó. En cambio, el paciente epiléptico, en general, es un paciente que se queda, ¿cierto?, como nubilado hasta un rato después de la convulsión, antes de recuperar la conciencia. Las causas de las convulsiones o primoconvulsiones, principalmente, cuando llegan al servicio de urgencia no le encontramos nada. No sabemos qué fue lo que sucedió. Hasta un 10%, un 20% pueden tener un contexto tóxico metabólico, o sea, puede haber otra cosa que le causó la convulsión. Un 7% finalmente puede tener epilepsia propiamente tal, y hay otros menos porcentaje de pacientes, como 3%, que pueden tener tumores. Como había hablado el colega, el doctor, en la mañana, ¿cierto? Podemos hablar de convulsiones primarias y convulsiones secundarias. Las primarias en general no tienen una causa clara, las secundarias tienen una causa, una hemorragia cerebral, una ACV. Las focales, ¿cierto?, que se pueden dividir en simples y complejas. Simples si es que el paciente no tiene compromiso de conciencia, y complejas si es que tiene compromiso de conciencia asociado. Y las generalizadas, que conocemos como tónico-clónicas convulsivas, ¿cierto?, las típicas que nosotros vemos en los pacientes, y las no convulsivas. Y las no convulsivas son las crisis de ausencia. Y como les decía, la invitación es no anclarse al diagnóstico de la convulsión. Y eso nos diferencia en la medicina de urgencia. Entonces, cuando un paciente llega con historia de convulsión, voy a pensar, o tengo que pensar, que quizá el diagnóstico diferencial es un síncope y no es una convulsión. Como decía en la mañana el doctor, puede ser algo psicógeno, ¿cierto? Puede ser una migraña, que a lo mejor el paciente tuvo como estos síntomas previos de sensación como que iba a convulsionar, pero finalmente es solo un dolor de cabeza, y si tuvo alguna alteración de movimientos no es en el contexto de una convulsión propiamente tal. Las arritmias, ¿cierto? Las arritmias malignas, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente llega un paciente fibrilando al servicio de urgencia, o fibrila, ¿cierto?, delante de sus ojos, y el paciente empieza a hacer movimientos como rítmicos, ¿ya? Y ese paciente, si no lo tengo monitorizado, si no le tomo un electro, no me voy a dar cuenta que finalmente estaba convulsionando, ¿no?, o que era una arritmia. Y las distonías, ¿ya? Las distonías se dan generalmente en contexto de cosas tóxico-metabólicas. Y la verdad es que, claro, no son tan rítmicas, ¿cierto?, y generalizadas, no tienen tanto hipertonía como las convulsiones que son en contextos de causas neurológicas propiamente tal. Y el riesgo. ¿Cómo yo estratifico el riesgo de mi paciente? El riesgo se hace con la anamnesis, el examen físico y los exámenes de laboratorio. Con la anamnesis de los pacientes que convulsionan por primera vez, vamos a ver si hay síntomas asociados. ¿Y qué nos va a interesar? ¿Tuvo fiebre o no tuvo fiebre, por ejemplo? ¿Tuvo cefalea asociada a la convulsión o no tuvo cefalea asociada a la convulsión? Si tuvo fiebre, puede ser algo infeccioso, una meningitis, una encefalitis. Si es que el paciente tuvo una cefalea, ¿no será que tiene una hemorragia subaracnoidea, se le rompió un aneurisma y por eso es que convulsionó después? La ingesta de drogas, ¿ya?, y el alcohol. Yo no juzgo a nadie por si acaso, solo estoy mencionando qué cosas son importantes de preguntarle dirigidamente al paciente. Nuevos medicamentos. Hay medicamentos que bajan el umbral convulsivo y que en pacientes, por ejemplo, adultos mayores, pueden causar convulsión, y que en un paciente joven no va a causar convulsión. El trauma asociado, ¿ya? El trauma asociado a la convulsión nos asusta. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener una hemorragia intracerebral. Los antecedentes familiares, o sea, si finalmente la familia es epiléptica, si tiene tumores cerebrales o alguna otra cosa. Del examen físico, la mordedura de lengua, la incontinencia, la parálisis de TOD, la búsqueda de signos de trauma dirigidamente en la evaluación primaria idealmente, y hay que pensar o hay que examinar al paciente descartando que no tenga una luxación de hombro posterior. La mordedura de lengua, en general, se decía que cuando era mordedura de lengua anterior era más de síncope, y cuando era lateral era más bien de convulsión. La verdad es que no hay mucha correlación con eso, pero sí el paciente que tiene mordedura de lengua lo más probable es que se haya convulsionado. ¿Vos? No quiero. Estoy muy lejos a lo mejor. Ahí sí, estoy muy lejos, sí. Y la evaluación primaria, ¿cierto?, del ABCDE, con el manejo de la vía aérea, la oxigenoterapia, le voy a poner vías venosas al paciente, voy a buscar fármacos anticonvulsivantes en la D y lo voy a exponer. Si lo expongo y convulsionó y tiene mancha en todo el cuerpo y tuvo fiebre, puede ser una meningococcemia, por ejemplo. Pero no olviden la glucosa y la temperatura, ¿ya? Si bien la temperatura y las convulsiones febriles son más frecuentes en los niños, los adultos mayores también puede bajar el umbral convulsivo y pueden convulsionar, mucho más frecuente que un adulto joven. Y cuando el doctor en la mañana les hablaba de tomar electrocardiograma, ¿cierto?, les mencionó el magnesio.
el calcio también puede hacer convulsionar a la gente, el sodio también puede hacer convulsionar a la gente, y este electrocardiograma es un electrocardiograma de intoxicación por tricíclicos, ¿ya? Si se fijan en ABR, tiene un R mayor a 3 milímetros, tiene un QRS más de 100 milímetros, y el paciente está taquicárdico. En contexto de un paciente convulsivo que tuvo ingesta de fármacos tricíclicos, tengo que pensar de que esa convulsión está en el contexto de la intoxicación, ¿ya? Y muchas veces no tengo esa historia, no llega el paciente diciendo, hola, me tomé una sobredosis de fármacos tricíclicos, convulsioné por eso. Se ríen acá, pero es verdad, el paciente no dice eso, ¿cierto? Entonces, a veces el electrocardiograma me va a dar esa información, o yo al menos puedo tener un elemento para poder sospechar. Así que no se anclen a que es solo el cerebro, piensen en el corazón también. Y cuando le tomo exámenes, le voy a pedir perfil hematológico, los electrolitos plasmáticos, acuérdense, sodio, ¿cierto? Es una de las cosas que causan más convulsiones, la glucosa, la hipoglicemia principalmente, el calcio, el magnesio también. Las mujeres reconozcamos que mentimos, ¿cierto? Así que si es que somos en edad fértil podemos estar embarazadas, así que en verdad no le crean a ninguna mujer, a todas tomen test de embarazo, sobre todo si convulsionó. El ácido láctico tiene buena correlación con la convulsión. Si es que está no alterado, no quiere decir que el paciente no convulsionó. La prolactina es algo bastante nuevo que está en estudio todavía, que tiene que ver cuando el paciente convulsiona, el eje hipotálamo pituitario adrenal se activa y se eleva la prolactina. Y eso está hoy en día como bien en boga y lo están estudiando para ver si es que se puede correlacionar. Parece ser que tiene buena correlación. Y si es que el paciente epiléptico toma niveles de fármaco anticonvulsivante. No les puse la CK total. ¿Alguien toma CK total? Yo creo que todavía se toma, ¿cierto? La verdad es que la CK total no tiene buena correlación, o sea, porque el paciente la tiene alta, no puede ser que necesariamente fue por la convulsión, o me confirma que fue una convulsión, y si no la tiene alta, tampoco puedo descartar que el paciente no convulsionó. Así que vámonos olvidando un poquito de la CK. El escáner. ¿Le hago escáner? ¿No le hago escáner a mi paciente? La verdad es que el escáner en el servicio de urgencia en contexto de primoconvulsión tiene que ir en todo paciente que tuvo un trauma significativo. O sea, definitivamente si fue un TEC, hay que tomarle un escáner. Si es un paciente de riesgo, ¿cuáles son los pacientes de riesgo? Adultos mayores, inmunocomprometidos, pacientes con VIH, por ejemplo. La focalidad neurológica, o sea, el examen físico definitivamente el paciente tiene una alteración que es evidente, ese paciente tengo que hacerle un escáner. Una convulsión que fue más bien focal, ¿cierto? Las convulsiones focales no son en el contexto principalmente de primoconvulsión. Y si es que el paciente convulsionó más de 15 minutos o tiene historia de que convulsionó más de 15 minutos, ese paciente también le deberíamos hacer sí o sí una imagen. Estoy muy lejos. Ahí sí. Y cuando yo trato a este paciente, me voy a preocupar de parar la convulsión, de ver si se queda o no se queda para estudiarse, que fue la pregunta que hicimos cuando partimos la presentación, o si se va para la casa. Todo paciente que tuvo una primoconvulsión y que cumple estos criterios, o sea, que es joven, no tuvo trauma, no tiene grandes comorbilidades, no usa ningún fármaco de riesgo, no usa anticoagulantes, ¿cierto? Aspirina, no tuvo fiebre, no está embarazada, un paciente sin compromiso de conciencia, sin déficit neurológico y la convulsión fue autolimitada, yo puedo decir, perfecto, le tomé los exámenes correspondientes, no tiene nada, ese paciente se puede ir a su casa. Pero si el paciente tuvo una primoconvulsión y es mayor, tiene más de 60 años, la convulsión fue recurrente, o sea, como que volvió de nuevo a tener otro episodio, ya no cae en el contexto solo de primoconvulsión, tiene comorbilidades de riesgo, tiene un factor social, no sé si a ustedes les pasa, pero en Chile la salud pública no tiene un buen control del paciente después que se va del servicio de urgencia, nadie lo controla prácticamente. Entonces ese factor es importante también. Y la focalidad neurológica, como les decía, si el paciente tiene esto, paciente se tiene que hospitalizar o se tiene que hacer una imagen, una punción lumbar, estando en el servicio de urgencia, perdón. Y el electroencefalograma. A todos los pacientes que tienen primoconvulsión, que hospitalizo, le voy a hacer electroencefalograma. La verdad es que cuando uno lee esto, debería hacerse porque lo que nos permite es ver el riesgo de recurrencia de convulsión. O sea, finalmente definir si es que mi paciente puede ser epiléptico o no. La punción lumbar, como les decía, si es que el paciente le hice el escáner, no le encuentro una causa, sigue comprometido de conciencia, tuvo una historia de fiebre o tiene fiebre cuando llega al servicio de urgencia o tuvo una cefalea ictal, debería pensar hacérsela, ¿ya? Debería hacérselo ya sea yo en el servicio de urgencia o debería hacerse como estudio hospitalizado. Y las crisis epilépticas, como les decía, yo no les voy a mencionar nada de esto en particular, solo recordarles que hay que medirles sí o sí los niveles y ojalá
que sea evaluado por el neurólogo para ajustarle la dosis antes que el paciente se vaya de alta. Como decía el doctor en la mañana, normalmente es porque no se toman los medicamentos, pero puede ser también que requiera un ajuste de dosis. Y la pseudocrisis, yo los invito a pensar en un enfoque más sin prejuicios y una mente abierta. O sea, la pseudocrisis, como decía el doctor en la mañana, es súper recurrente, pero ojo, no siempre encasillemos al paciente que es solo una pseudocrisis. Pensemos en las otras cosas que conversamos y descartemos otras cosas para mandarlo para la casa. Y el estatus epiléptico, cortito de esto. El estatus epiléptico da miedo, y da miedo porque mientras más tiempo está el paciente convulsionando, menos neuronas tenemos, ¿cierto? Se va haciendo un refrito del cerebro finalmente de las neuronas. Y el criterio antiguo decía que el paciente estaba en estado epiléptico después de los 30 minutos que convulsionaba. O sea, de verdad, después de 30 minutos, no sé ustedes, pero yo me quedaría sin cerebro en verdad. Entonces, lo que se ajusta ahora, o lo que se dice, es que el estatus epiléptico es aquel paciente que tiene dos convulsiones sin recurrencia subasal, o sea, que no logra volver a su basal neurológico, o si el paciente ya lleva más de 5 minutos convulsionando. Y al principio de la presentación dijimos que más o menos una convulsión dura 4 minutos. O sea, si ya el paciente pasó los 4 minutos y sigue convulsionando, yo ya digo, este paciente puede estar en un estatus epiléptico. Y lo que sucede es que a medida que pasa el tiempo, o sea, pasan más de 5 minutos, se van perdiendo los neurotransmisores, ¿cierto?, que son necesarios para que los fármacos, como las benzodiazepinas, actúen. Entonces ya después no hay neurotransmisores. O sea, las benzodiazepinas, que es nuestra primera línea, ¿cierto?, y con lo que yo voy a parar la convulsión, no va a actuar. Entonces, adelante. Entonces, para parar la convulsión en el estatus epiléptico y para hacer el estudio correcto, ¿cierto? Ese paciente sí o sí se queda hospitalizado, ¿cierto? No se va a la casa. Nadie manda un estatus epiléptico intubado a su casa. Entonces, cuando nos enfrentamos a este paciente en el servicio de urgencia, de nuevo, nos tranquilizamos, pensamos en el mantra de la medicina de urgencia, lo conectamos a un monitor, le ponemos vías venosas, nos preocupamos del azúcar, nos preocupamos de la temperatura, le ponemos oxígeno y posterior a eso vamos haciendo un manejo paso por paso, ¿ya? O como les muestro aquí, escalón por escalón. ¿Y qué es este manejo? El primer escalón le vamos a dar benzodiazepina, el segundo escalón vamos a usar fármacos anticonvulsivantes y el tercer escalón vamos a inducir al paciente a un coma. Nosotros lo vamos a inducir a coma. Las benzodiazepinas, me dolió en el alma escuchar que no tienen lorazepam. Lo lamento mucho porque de verdad toda la evidencia actualmente dice que el lorazepam se debería preferir por sobre midazolam y diazepam. Entonces, de verdad, me duele mucho, colegas, de que no tengan lorazepam. Ahora, el lorazepam, ¿por qué es bueno en general? Porque el lorazepam, su inicio a los 3 minutos y dura más o menos 12 horas. El midazolam también dura, digamos, 20 minutos, mucho menos de lo que dura el lorazepam. Su inicio también es rápido. Y el diazepam, la verdad, como les digo ya en las guías, cada vez va apareciendo más como al final. La dosis yo creo que ustedes la conocen. El diazepam igual se demora entre 5 a 10 minutos en empezar a hacer efecto y su efecto puede durar hasta 60 minutos. Entonces, si yo les recomendara un fármaco para el estatus epiléptico, les diría, usen lorazepam. Pero pucha, no hay lorazepam, bueno, podemos ocupar midazolam y diazepam. Y el segundo escalón son los fármacos anticonvulsivantes. ¿Qué dosis voy a ocupar? Da lo mismo si tengo ácido valproico, si tengo levetiracetam, si tengo fenitoína. Los tres son 20 miligramos por kilo. Fácil, ¿ya? Así que no se compliquen. 20 miligramos por kilo para los tres, ¿ya? La diferencia está en cuánto tiempo voy a administrar este fármaco, ¿ya? El ácido valproico puedo administrarlo en un bolo de 10 minutos, el levetiracetam en un bolo de 15 minutos y la fenitoína en 30 minutos, ¿ya? Lento con la fenitoína, recuerden que tiene problemas o alteraciones cardiovasculares, hacen hipotensión, hacen arritmia en los pacientes, así que la fenitoína tiene que ser con calma. Y el último escalón, ¿cierto? Que es el coma inducido. Puedo intubar a mi paciente con propofol y es una buena alternativa porque posteriormente puedo usar el propofol para dejarlo en el coma inducido al paciente. Les dejo ahí las dosis de la bomba de infusión continua. El midazolam también lo puedo utilizar, ¿cierto? Les dejo ahí las dosis también por bomba de infusión continua. Y si ya con esto no funciona, puedo ocupar los barbitúricos, fenobarbital, por ejemplo. No sé qué es lo que ustedes tienen acá, nosotros en Chile tenemos fenobarbital. Les dejo acá también las dosis, ¿ya? Ahora, si ya estoy en un escalón en donde el paciente lo intubé, lo tengo con coma inducido, ¿cierto? Y el paciente sigue con convulsiones
o yo en verdad no sé cómo identificar si el paciente está convulsionando, le tengo que hacer sí un electroencefalograma y se tiene que quedar hospitalizado, ¿ya? Oh, de nuevo estoy muy lejos. Y no olviden las poblaciones especiales. No sé usted, a mí no me gusta tratar niños, pero en Chile, si bien tenemos medicina de urgencia diferenciada con pediatra, nos pasa mucho que los papás no saben si el hospital es pediátrico o no es pediátrico. Entonces, cuando el niño está convulsionando, entran a la primera urgencia que ven o al primer lugar que diga servicio de salud, dejan al niño convulsionando y uno se queda así como, no me acuerdo de las dosis de pediatría. No sé cómo tratar al niño, ¿ya? No tengo la wincha de Breslow para calcular las dosis o que me dé las dosis. Entonces, es complejo. La embarazada. A mí no me gustan las pacientes embarazadas tampoco. Me dan miedo también, igual que los niños, la verdad. Soy sincera, soy sincera. Las embarazadas también. Porque lo primero que voy a pensar es que la paciente puede estar haciendo una eclampsia. Y la mortalidad de la eclampsia, oh mi Dios, alta mortalidad. Y no se muere solo la mamá, se muere también el bebé. Así que trágico, trágico, mala cosa, ¿cierto? Y los pacientes alcohólicos, de nuevo. Yo no juzgo a nadie, yo lo paso bien el fin de semana también, no sé ustedes. Así que, en verdad, el paciente alcohólico a mí me cae bien, a diferencia de la embarazada y el pediátrico. O al menos me siento más cómoda tratando a ese paciente, ¿ya? Estas tres poblaciones tienen algunas diferencias. Entonces, el paciente pediátrico, acuérdense que la evaluación primaria es distinta. No existe el ABCDE. Lo que existe es el triángulo. Y lo que yo veo es la apariencia del niño, cómo respira el niño y la circulación del niño. Si todo eso está bien, el niño relativamente bien. Y si para la convulsión, mejor todavía, no hay problema, ¿cierto? Si eso está mal, tengo que pensar en darle tratamiento a este paciente. La mayoría de las convulsiones, un 30% son por fiebre, no la mayoría, pero un tercio al menos son por fiebre. Recuerden que hay mimics de convulsiones o diagnósticos diferenciales. El ALTE es un diagnóstico diferencial de convulsión, por ejemplo. El síncope, en los pacientes ya no tan pediátricos, más adolescentes, es bien frecuente y también pueden verse como una convulsión. Y en estos pacientes sí o sí pensar en el sodio, el calcio y la glucosa. Sobre todo si son más chicos, son bebés. Porque las mamás, no sé cuántas son mamás y preparan la mamadera con la fórmula, ¿cierto? Esas fórmulas de repente pueden alterar las moralías, con el sodio particularmente, y el paciente convulsionar porque la mamá a lo mejor no entendió bien cómo preparar la mamadera, no sabía cómo hacerlo. El calcio también dentro de eso está, y la glucosa, sobre todo en los bebés muy chicos, cuando la mamá lo está amamantando y no sabe bien si lo está haciendo correctamente, si la guagua queda con, o sea, el bebé, perdón, queda con hambre o no. Que en Chile se dice guagua, perdón, pero bebé. Eh, y como les decía, las benzodiazepinas las podemos ocupar y de nuevo, hagámoslo simple. La verdad es que si uno lee, dice lorazepam 0,1 miligramo por kilo, midazolam 0,1 miligramo por kilo, o sea, 0,2 miligramos por kilo, diazepam 0,3 miligramos por kilo, pero si uno lo ve por dosis máxima, finalmente le puedo dar 0,1 miligramo por kilo dosis a todos los pacientes pediátricos, sin pasarme la dosis total. Y si tengo que darle glucosa, les dejo acá. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos glucosa al 25%, lo que hacemos es calcularle 2 cc por kilo. Si tenemos glucosa al 10, le calculamos 5 cc. El gluconato de calcio al 10% es 0,3 ml por kilo o cc por kilo, que es lo mismo. Y si tengo que darle sodio al 3%, son 3 a 5 cc por kilo. La embarazada, la eclampsia, ¿ya? Es lo que tengo que pensar si convulsiona. Es más frecuente a las 28 semanas, así que ojo si la mamá tiene 28 semanas o está cerca de las 28 semanas, puede ser que esté cursando con una eclampsia, si es que no es epiléptica propiamente tal, obviamente. Y postparto puede durar hasta 4 semanas. Así que no porque tuvo la guagüita y sacaron la guagüita como que en verdad está convulsionando por otra cosa, puede ser también que todavía sea efecto de la eclampsia que tuvo. Hay que tratar de evitar las benzodiazepinas en primer semestre y no todos los fármacos anticonvulsivantes los puedo ocupar. Puedo usar levetiracetam. En la última revisión Cochrane del 2023 dice que se puede utilizar y la motrigina también. Ahora, nosotros en general tenemos levetiracetam MB y es lo que pudiéramos utilizar. La fenitoína, la verdad es que no se recomienda mucho. Y si tengo que tratar la eclampsia, les dejo acá la dosis del sulfato de magnesio. Ahora, recuerden que el sulfato de magnesio no se puede pasar tan rápido y si con sulfato de magnesio no funciona, tengo que pensar en utilizar algún fármaco anticonvulsivante. Y el paciente que me gusta a mí, el paciente privado de alcohol, que puede convulsionar por eso, la verdad es que el paciente alcohólico, a medida que hace alcoholismo crónico, tiene menos efecto inhibitorio GABA y tiene más potenciador del efecto de los receptores NMDA. Entonces, por eso es que hacen convulsiones post disminuir o post el cese del uso de alcohol. En general, las convulsiones se presentan dentro de las primeras 12 a 48 horas de que se dio el consumo y
no tengo que encasillarme en que solo el paciente está abstinente. Tengo que pensar que no esté hipoglicémico, que no tenga alcoholes tóxicos, que no tenga trauma y que no tenga hipomagnesemia. Voy a tratarlo como igual lo conversamos con la primoconvulsión, inicialmente con benzodiazepina. Si es que es un paciente refractario a la benzodiazepina, le puedo dar fármaco anticonvulsivante, y si con eso no resulta, estoy en el estatus convulsivo, lo manejo con los 3 escalones que vimos, y puedo usar beta-bloqueo, clonidina o carbamazepina dice ahí, pero es carbamazepina, para manejar como coayudante a este paciente. Siempre evaluación primaria, siempre definir el riesgo, no hagan un anclaje precoz, un estudio mínimo en el servicio de urgencia es lo necesario, y la benzodiazepina va a ser su mejor amigo y siempre administrela precozmente. Los invitamos a que participen con nosotros en el programa Medicina Urgencia online a través de nuestro sistema de formación continua que hay, y les doy las gracias.